Abuela, ¿es verdad que en 2025 la gente volaba en avión para ir a reuniones a hablar del clima? Sí, cariño, se llamaban COPs. La 30ª fue en Brasil, en Belém. ¿Y funcionó? ¿Por eso ahora vivimos así? No exactamente, no depende de con quién hables. ¿A qué te refieres? Si preguntas a los gobiernos te dirán, la 30 fue histórica. Por primera vez, 198 países acordaron planes nacionales ambiciosos, multiplicar las renovables, financiar la adaptación y proteger la Amazonia. Pusieron el marco. Entonces salió muy bien. Depende. Si preguntas a los activistas, te dirán lo contrario. Insuficiente. Palabras bonitas, pero sin dientes. El lobby del petróleo seguía dentro, Brasil subastaba petróleo y el dinero prometido llegaba en préstamos, no en ayuda real. Y tarde... Entonces, ¿quién tiene razón? Ninguno de los dos o ambos. Porque las COP solas no salvan el planeta, son el esqueleto y el cerebro, pero el corazón, el músculo, lo pusimos nosotros. ¿Cómo que nosotros? Sí, nosotros, la gente, los agentes del cambio, los que no tenían acreditación, los que plantaron árboles, los que repensaron la forma de consumir, los que cambiaron sus hábitos, los que votaron verde, los que invirtieron ético, los que exigieron transparencia y decisión política. ¿Y eso funcionó? Tú y yo estamos aquí gracias a ellos. A los que pusieron las pautas, los políticos, y a los que cambiaron el mundo desde abajo, los agentes del cambio de planeta para mañana. Y tú eres uno de ellos. Tú que sueñas, Planeta para Mañana es tu podcast. Tú que inspiras. Aquí hablamos de sostenibilidad, de economía circular, justicia, pensamiento crítico, de soluciones reales para un mañana más justo, más habitable y más humano. Tú que crees y creas, porque el futuro no se espera, ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¡Vamos! Buenas, habitante del planeta. Imagina que un asteroide gigantesco viene directo hacia la Tierra. Los mejores científicos del planeta calculan el punto y fuerza de impacto, y la conclusión es aterradora: extinción total. No hay tiempo, no hay escapatoria. El final está cerca para toda la humanidad. ¿Qué ocurre entonces? Algo que sucede algunas veces en la historia de la humanidad, pero no demasiadas. Todas las potencias del mundo, Rusia, Estados Unidos, China, Europa, etc., se juntan, dejan de lado sus diferencias, más o menos, dialogan, negocian, cooperan y unen recursos, tecnología y personas para diseñar una solución común para intentar el milagro: detener el asteroide. Ingenieros, astronautas y mineros trabajan juntos en una misión desesperada hasta lograr salvar a la humanidad. La esencia de esta historia, que es ficción, seguro que has reconocido la película Armagedón, se ha repetido algunas veces en la historia, en otros contextos. Juntarse, negociar y llegar a acuerdos por un bien común. Cuando reconocemos una amenaza común y actuamos unidos, la humanidad es capaz de lo imposible. La humanidad ha avanzado porque ha sabido ponerse de acuerdo. No siempre, no fácilmente, pero cuando lo ha hecho, ha cambiado la historia. En 1945, tras una guerra que dejó el planeta en ruinas, los países decidieron crear las Naciones Unidas para evitar otro conflicto mundial de tal tamaño. Y aunque el mundo no se volvió perfecto, más o menos vamos evitando repetir el desastre, aunque últimamente algunos se están empeñando demasiado en llevarme la contraria en esto. En 1968, más de 100 naciones firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear para impedir que las armas atómicas se extendieran sin control. Y sí, seguimos viviendo bajo esa amenaza, pero aquel pacto limitó el riesgo de una carrera nuclear global. En 1987, cuando la capa de ozono se estaba destruyendo, el mundo firmó el Protocolo de Montreal para eliminar los gases CFC que la dañaban. Fue un éxito rotundo. Hoy la capa de ozono se está recuperando al 99%, salvando millones de cánceres de piel. Cada uno de esos acuerdos nació de la misma idea. Cuando el problema es global, la única salida es cooperar. Y ahora afrontamos la crisis del cambio climático, que es probablemente el mayor reto colectivo de nuestra historia. No tiene rostro ni bandera, pero nos afecta a todos. De ahí nacen las COP, las conferencias de las partes.
Esas reuniones anuales que parecen lejanas y burocráticas, pero que son en el fondo el intento más grande de la humanidad por llegar a acuerdos para resolver un problema juntos. El aire que respiramos, el agua que bebemos, el futuro de nuestros hijos, todo se juega en parte en esas negociaciones. Así que lo prometido es deuda. En el capítulo 12 os recomendé un vídeo de Luisa Neubauer que reconoció a Greta Thunberg en una COP y os dije que pronto os hablaría de las COP. Pues ha llegado el día. ¿Y por qué hoy? Pues porque la COP es una reunión anual y la de este año, la COP 30, comienza la semana que viene. Pues se celebra en Belén, en Brasil, a las puertas del Amazonas entre el 6 y el 21 de noviembre. Así que hoy vamos a tratar de entender qué son y por qué existen las COP, qué han conseguido, qué no y por qué. A pesar de todo, seguir hablando entre nosotros sigue siendo la mejor esperanza que tenemos. Me llamo Jaime Mata y esto es Planeta para Mañana. ¡Vamos! COP significa Conferencia de las Partes. Y la primera se celebró en Berlín en 1995. Por eso la de este año es la 30. Bueno, nos saltamos la de 2020, ya sabes. Pero para entenderlas vamos a viajar un poco más atrás. Todo empezó con algo que parece más científico que político, el IPCC. ¿El IPCC? Hoy vamos de siglas, ¿no? Bueno, el IPCC es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Vale, ¿y eso qué es? Pues es un organismo técnico, científico, no político, es neutral y su misión es reunir y evaluar toda la ciencia sobre el clima que ya se estaba publicando en el mundo. Fijaos que su página web es de Suiza, que tiene ese espíritu neutral. El IPCC fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un programa que había nacido en 1972 para crear en los pueblos una nueva conciencia ecológica. Hasta entonces, cada investigador tenía su estudio, su hipótesis, sus datos. Pero faltaba una visión global, consensuada, capaz de decirle a los gobiernos: esto no es una teoría aislada, es real, medible y urgente. El IPCC no hace ciencia nueva, sino que analiza miles de estudios y resume lo que sabemos sobre el cambio climático, sus causas y sus impactos. Y en 1990, con su primer informe, te dejo el enlace en las notas del capítulo, lanzó una advertencia clara. El planeta se está calentando por nuestras emisiones y los efectos serán profundos si no actuamos. Ya entraremos en más detalles sobre esto en próximos capítulos. Ese informe fue una sacudida global, tanto que fue la base científica que llegó a convocar la Gran Cumbre de la Tierra sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 1992. En esa cumbre los países dijeron: vale, la ciencia habla claro, ¿qué hacemos? Y de allí salieron 3 tratados internacionales fundamentales. Uno sobre la biodiversidad, otro sobre la desertificación y el más conocido, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la madre de las COP. Y entonces, como decíamos al principio, en 1995 se celebró la COP1 en Berlín. No fue el informe del IPCC de 1990 el que habló de cambio climático antropogénico por primera vez. La idea de que la humanidad pueda alterar el clima tiene más de un siglo. En 1896, el sueco Svante Arrhenius calculó por primera vez que aumentar el CO2 en la atmósfera haría subir la temperatura de la Tierra. Él no lo veía como un problema, de hecho pensaba que podría ayudar en los inviernos nórdicos. Décadas después, en los años 50 del siglo XX, Charles Keeling empezó a medir el CO2 desde Hawái y descubrió que cada año subía más y más. Es la famosa curva de Keeling, que aún hoy sigue siendo la referencia. En 1979, la primera conferencia mundial sobre el clima de Ginebra ya advirtió oficialmente del calentamiento global. Y en los años 80, con datos cada vez más sólidos, la preocupación se hizo política. En 1988, el verano más caluroso registrado hasta entonces, el científico de la NASA, James Hansen, declaró ante el Congreso de Estados Unidos: el efecto invernadero ya está aquí. Esa frase lo cambió todo. Ese mismo año nació el IPCC y con él empezó la etapa moderna de la diplomacia climática. Vale. Ya sabemos cómo y cuándo surgió la COP. La palabra COP ya hemos dicho que significa Conference of the Parties, es decir, la conferencia de las partes de ese tratado que comentábamos que se firmó en Río en 1992.
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Desde 1995 se celebra cada año en un país diferente y reúne a 198 gobiernos junto con científicos, empresas, más de 1000 ONGs, pueblos indígenas, jóvenes activistas. En total, aunque depende del año, más de 50.000 personas, 100.000 personas. Aunque los titulares se centren en los políticos, las COP son espacios de negociación y presión social al mismo tiempo. Cada COP genera unos acuerdos, unos resultados, unos compromisos. Unos años son más relevantes, otros más escurridizos. Quiero mencionar aquí dos grandes acuerdos que seguro que te suenan. Pues bien, salieron de una COP. En la COP3, en 1997, el Protocolo de Kioto fue el primer acuerdo vinculante que obligaba a los países desarrollados a reducir sus emisiones. Era limitado, pues solo cubría una parte del mundo, pero marcó el inicio de las políticas climáticas modernas. En la COP21, en 2015, el famosísimo Acuerdo de París. Fue el cambio de era. Por primera vez, todos los países, ricos y pobres, se comprometieron a actuar para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 grados centígrados. Además, París introdujo un mecanismo nuevo. Cada país debe presentar su contribución nacional, las llamadas NDC, que debe revisar y mejorar cada 5 años. En las COP han nacido temas clave que hoy dominan el debate: la transición energética, la financiación climática, la adaptación a los impactos y la justicia climática, que busca equilibrar responsabilidades entre norte y sur. También en 2015, Naciones Unidas lanzó la Agenda 2030, un plan global para lograr un desarrollo sostenible que combine lo económico, lo social y lo ambiental. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible y al menos 6 tienen relación directa con el clima, los ecosistemas y la energía. El número 13, Acción por el Clima, es el más explícito, pero hay otros igual de importantes: agua limpia, energía asequible, ciudades sostenibles, consumo responsable, vida marina, vida terrestre, etc. Sí, hablaremos de los ODS en futuros capítulos. Fue como si el mundo dijera: vale, tenemos un plan general, la Agenda 2030, y tenemos un compromiso climático concreto, el Acuerdo de París. Profundizaremos en ambos en próximos capítulos. Son dos mecanismos paralelos, nacidos del mismo impulso: cambiar el rumbo del planeta para mejor, construir un planeta para mañana, hoy. Hemos hablado del nacimiento en 1995, destacado algunos resultados hasta 2015. ¿Y desde París qué ha ocurrido? Gracias a las COP, por ejemplo, las energías renovables son la realidad que tenemos hoy. Más baratas que las energías de combustibles fósiles, con una gran velocidad de implantación y con los precios de las baterías reducidos en un 90%. La COP25 de 2019 se iba a celebrar en Chile, pero finalmente fue en Madrid. Y seguro que recuerdas que Greta Thunberg, una adolescente, acudió en barco desde Estados Unidos como gesto de reducción de emisiones y dio un discurso con gran repercusión con datos muy impactantes sobre emisiones y la poca acción realizada tras el Acuerdo de París. Su discurso finaliza diciendo: la democracia está ocurriendo todo el tiempo, no solo el día de las elecciones, sino cada segundo y cada hora. La opinión pública es la que dirige el mundo libre. De hecho, todos los grandes cambios de nuestra historia han venido de la gente. No tenemos que esperar, podemos empezar el cambio ahora mismo, nosotros, el pueblo. Te lo dejo en las notas, son un poco más de 10 minutos. ¿Te resuenan estas frases, verdad? La COP28 de 2023 se celebró en Dubái. Era una de las más esperadas porque por primera vez se hacía una evaluación global del progreso desde el Acuerdo de París, a medio camino entre 2015 y 2030. ¿Qué se esperaba? Un compromiso firme para reducir progresivamente los combustibles fósiles y aumentar la financiación a los países más vulnerables. ¿Qué ocurrió? Hubo avances, pero se quedó corta, como casi siempre. Por primera vez, el texto final mencionaba la transición para abandonar los combustibles fósiles, algo impensable hace pocos años, pero evitó usar palabras como eliminar o prohibir, dejando espacio a interpretaciones políticas. Se lanzó un fondo de pérdidas y daños para ayudar a países afectados, pero con muy poco dinero real detrás. Y una vez más, los compromisos no están respaldados por mecanismos de cumplimiento.
Se evaluó el avance respecto al Acuerdo de París y los resultados eran malos. Se hizo un llamamiento a que los países trajeran planes nacionales mejorados y más ambiciosos al año siguiente. La COP29 en Bakú, Azerbaiyán, fue el año pasado, en 2024. ¿Qué se esperaba? El gran tema era el nuevo marco financiero global. ¿Cuánto dinero deben aportar los países desarrollados para apoyar la acción climática en los países en desarrollo? ¿Qué ocurrió? Hubo un acuerdo, 300.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo, pero estos habían solicitado más de $1 billón americano de dólares de ayuda, casi 4 veces más, y calificaron el acuerdo de insulto y afirmaron que no proporciona el apoyo fundamental que necesitan para afrontar con eficacia la crisis. También se aprobaron las reglas para los mercados de carbono, pero pocos países trajeron planes nacionales nuevos y el Acuerdo de París sigue en peligro. Como hemos comentado, esta próxima semana comienzan la COP30 en Belén, Brasil. Te dejo su página oficial en las notas del capítulo. Sus principales desafíos son 3. Alinear los compromisos de los países desarrollados y en desarrollo en relación con la financiación climática, garantizar que las metas de reducción de emisiones sean compatibles con la ciencia climática y abordar los impactos socioeconómicos del cambio climático en poblaciones vulnerables. ¿Cuándo es? El 6 y 7 de noviembre es la cumbre de los líderes y luego la COP se extiende hasta el día 21. Hay 30 objetivos distribuidos en 5 ejes verticales y uno transversal. Por ejemplo, triplicar las renovables y duplicar la eficiencia energética en el eje energía, industria y transporte. O inversiones para detener y revertir la deforestación en los bosques en el eje bosques, océanos y biodiversidad. El acceso equitativo a una alimentación adecuada para todos en el eje agricultura y sistemas alimentarios. La gestión del agua y residuos sólidos en el eje ciudades, infraestructura y agua. Una reducción del impacto del cambio climático en la erradicación del hambre y la pobreza en el eje desarrollo humano y social. Y unos cuantos objetivos de financiación en el eje transversal, catalizadores y aceleradores. También puedes participar en LinkedIn o Instagram con el hashtag Action Agenda Solutions. Si vas a ir, ya lo tendrás todo planeado y claro. Y será estupendo si nos compartes tu experiencia allí. Si no vas a ir, es difícil hacerse una idea de qué es aquello. Por eso vamos a hacer un ejercicio para imaginar. Llegas a Belén, Brasil, el 9 de noviembre de 2025. El aire es espeso, cargado de humedad amazónica, con olor a río y selva. La ciudad es un hormiguero global, 50, 100.000 personas de 200 países, aviones cargados de delegados, hoteles disparados a 500 euros la noche. Pero tú, con tu credencial de observador, pasas los escáneres de control y gracias a una lanzadera eléctrica gratuita, entras al Hangar Convention Center, el corazón del Hangar Complex, un antiguo aeropuerto reconvertido en fortaleza climática con paneles solares y techos verdes. Aquí no hay playas ni samba vacacional. Es 2 ciudades en una. La Blue Zone, que es una zona blindada para gobiernos, líderes y personas acreditadas donde ocurren las negociaciones oficiales. Están los pabellones nacionales y hay guardias por todos lados. Y la Green Zone, vibrante, abierta a cualquiera, activistas, empresas, ONGs, arte callejero, ferias étnicas, que pretende valorar soluciones climáticas concretas, ampliar el diálogo y la concienciación pública y fomentar redes y alianzas. Imagina caminar por pasillos interminables. A tu izquierda el pabellón Brasil con murales indígenas y muestras de productos sostenibles. A la derecha el EU Pavilion con gafas de realidad virtual de glaciares derritiéndose. El suelo vibra con conversaciones en 100 idiomas, carteles de justicia climática y selfies con Greta o su holograma. Actualizaciones en vivo de emisiones globales, estaciones de carga para tu bici eléctrica y food trucks con comida zero waste. Tapioca vegana y no burgers fósiles. Flipante. ¿Y qué pasa dentro? La COP30 no es un congreso aburrido, es un maratón de 12 días dividido en semanas como un thriller diplomático. En la semana 1, del 10 al 14, los técnicos y los grupos de expertos desmenuzan la ciencia, cómo medir el carbono en la Amazonia y la práctica. ¿Cumplen los países sus planes nacionales?
sesiones en salas cerradas para discutir cómo triplicar las renovables o planear diques contra huracanes. ¿Aburrido? Puede, pero es la base de todo. Tú, como observador, asistes a las abiertas, charlas con slides del IPCC, donde un científico de la NASA muestra datos del CO2 en tiempo real. Café desde las 6 de la mañana, descansos con frutas amazónicas y actividades hasta medianoche. Luego viene la semana 2, del 17 al 21, el clímax. Grupos de trabajo pelean por el Baku to Belém Roadmap, o ¿llegamos a 1.3 billones al año? ¿O habrá más deuda para el sur? Sesiones temáticas diarias. El Día de los Bosques el día 15, con indígenas bloqueando accesos simbólicos. El Día de los Jóvenes el 18, con hackatones para apps de monitoreo climático. ¿Cómo se vive? Como un festival caótico y esperanzador. Te despiertan a las 5 de la mañana en un hostal compartido. El caos de alojamiento es legendario, con delegados de islas del Pacífico acampando. Lanzadera al recinto. Ves 3.000 indígenas marchando con plumas y carteles, uniéndose al círculo de la gente para talleres sobre Amazonia sin deforestación. Dentro, saltas de una sesión sobre si los créditos de carbono son justos a un grupo de trabajo donde se pelean los ministros de finanzas sobre si contribuir con 125 billones de dólares para preservar selvas. Almuerzas ceviche amazónico en la Green Zone charlando con un activista de Samoa sobre el fondo de daños. El calor es asfixiante, con 35 grados y la humedad al máximo. Colas eternas para las acreditaciones y el drama nocturno. Negociaciones hasta las 4 de la mañana o más, con países del sur gritando justicia, mientras lobistas petroleros susurran en pasillos. Lees un tuit. En Belém, divididos en grupos de trabajo para hablar del fondo daños, pero el alma es la marcha indígena. Esto es COP viva. Y otro. Trump no nos representa. Protestas masivas para contrarrestar. Por la noche, networking en bares, flotantes del río o afterparties con samba climática. Al final del día 21 acabas exhausto, pero encendido. Sale el texto final con el acuerdo al que han llegado. Avance en los planes nacionales, 1.3 billones financiados, adiós al petróleo, abrazos con extraños y la selva respirando a tu espalda. La COP30 no es perfecta, es lenta, es desigual, pero es donde la humanidad se mira al espejo. Tú, desde casa, únete vía la app UNFCCC. Asiste virtualmente a sesiones, firma por la acción. ¿Listo para entrar? La Amazonia te espera. Bueno, nos hemos hecho una idea. Y como irás noticias en los medios, verás comentarios y redes, vamos con unos pocos términos para no perderse. Empezamos con 5 conceptos básicos. El primero es doble. Por un lado, la mitigación, acciones para reducir el cambio climático y para reducir las emisiones de CO2, como las renovables o la reforestación. Y por el otro lado, la adaptación, acciones para adecuarse a los efectos del cambio climático, para aumentar la resiliencia, como la construcción de diques, la gestión de la escasez del agua, la arquitectura sostenible o la diversificación de los cultivos. Segundo término, los NDC o contribuciones nacionales. Son planes individuales que cada país da con medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se espera que todos los actualicen con objetivos más ambiciosos este año. El Loss and Damage Fund, un fondo creado en la COP27 para daños y pérdidas por huracanes, inundaciones y otros efectos del cambio climático en los países en desarrollo. Hasta el momento se han comprometido 788 millones de dólares. En cuarto lugar, el artículo 6 del Acuerdo de París permite que existan mercados de carbono donde comerciar con créditos de emisiones de gases de efecto invernadero. Un país con excedente de renovables puede vender créditos a otro que lo necesita. Tiene su lado positivo, pues incentiva a países en desarrollo a invertir en renovables o a la conservación de bloques y atrae inversión privada. Pero también puede ser negativo, porque puede amparar que países ricos no hagan esfuerzos en reducir emisiones y compren esa reducción. Es fundamental establecer criterios claros y férreos mecanismos de control para asegurar que los proyectos de reducción son reales, adicionales y permanentes. Y el quinto concepto, la justicia climática. El sur no debe pagar la sobreemisión del norte. Y ahora otros 5 conceptos más técnicos para nota.
El Baku to Belém Roadmap es para revisar si se cumple el plan financiero acordado en la COP29 de Bakú, los 300.000 millones. El Global Stocktake es un examen quinquenal del Acuerdo de París. En la COP28 se determinó que era insuficiente. Ahora unas cuantas siglas. La CMP es la Asamblea para el Protocolo de Kioto y la CMA es la del Acuerdo de París. Y entonces están los SB, STA y SEBI, que son los grupos técnicos que facilitan la información a los anteriores, al CMP y al CMA. Otro término, RED+, es el mecanismo establecido en 2005 para reducir las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques. Y el último, venga, TFFF, es un fondo para financiar los bosques tropicales, con cierta controversia, como casi todo. Bueno, es el 10º aniversario del Acuerdo de París y hasta el momento no estamos cumpliendo el camino marcado. 3 reflexiones para resumir. Los planes nacionales. Según la ONU, solo 64 de los 195 países han presentado sus nuevos planes nacionales climáticos. Recuerda que esta es una de las principales expectativas de esta COP30. Deben ser al menos un 50% más ambiciosos que los anteriores, cubriendo todos los sectores, no solo la energía. Pero las guerras, el lobby fósil, Trump anunciando su salida del Acuerdo de París, complican el panorama. Segundo, habrá que ver cómo va el fondo prometido del año pasado, el de los 300.000 millones de ayuda para la acción climática de los países en desarrollo. Y por último, este año el tema de Amazonia. Habrá la mayor representación indígena de la historia, más de 3.000. Se exige cero deforestación y bioeconomía sostenible. Dicho todo esto, vamos a intentar otro ejercicio. Nos vamos a plantear 3 cuestiones difíciles y vamos a tratar de ver qué responderían personas de diferentes perfiles. Primera, ¿estamos avanzando realmente o solo cambiando las palabras? El optimista diplomático diría, claro que avanzamos, desde Kioto hasta París, de Dubái con su transición away hasta Bakú, con esos 300.000 millones prometidas y ahora rumbo a Belén, donde llegarán las NDCs 3.0. No son solo palabras, son políticas que se transforman en realidad. Hoy las renovables superan el carbón en nueva capacidad global. El precio de las baterías ha caído un 90% y cada país, incluso los más reacios, ha tenido que sentarse a la mesa. ¿Lento? Sí. Pero el consenso da legitimidad. Mirad el agujero de ozono. 30 años de diplomacia y hoy casi está cerrado. El proceso funciona. Solo necesita tiempo. Por otro lado, la activista radical. ¿Avanzamos? Por favor. Desde la primera COP en 1995 las emisiones han aumentado un 60%. Transición away suena bien, pero deja abierta la puerta al gas y el petróleo. Es greenwashing diplomático. Los 300.000 millones, apenas un 0,3% de lo que los países vulnerables necesitan. Mientras tanto, la Amazonia sigue ardiendo, los glaciares se derriten y millones pierden sus hogares. El único avance real no viene de las COP, sino de la presión en las calles, de la desobediencia civil, de los jóvenes que se niegan a aceptar más bla bla bla. No en salones con aire acondicionado, sino en el asfalto, donde el cambio se exige y no se negocia. Una tercera visión, la científica. Los datos no mienten, estamos ya en más 1.3 grados centígrados y si los compromisos actuales, las NDCs, no se fortalecen, alcanzaremos 1.5 antes de 2030. Las palabras no detienen las leyes de la física, pero sí crean presión política. China instala 1 gigavatio solar a la semana. Europa reduce el carbón a mínimos históricos. Hay avances tecnológicos indudables. El problema es la brecha entre lo técnico y lo político. Los hechos avancen, las decisiones se frenan. Necesitamos accountability, es decir, rendición de cuentas real, no más promesas que se evaporan al amanecer del último día de la COP. Y la cuarta voz, el empresario fósil. Una transición ordenada requiere realismo. Las palabras importan porque sostienen confianza e inversión. Sin el gas como puente, el mundo enfrentaría apagones y caos económico. Nosotros invertimos en captura y almacenamiento de carbono. Innovación, no retroceso. Pero algunos quieren cerrar el grifo de la energía de un día para otro. ¿Radicales? No, irresponsables. No quieren transición, quieren colapso. Las palabras equilibran el cambio con la estabilidad.
Sin ellas no hay futuro, ni energía para sostenerlo. Y ahora es tu turno. ¿Palabras que construyen puentes o excusas para no correr? Segunda cuestión. ¿Puede un sistema basado en crecimiento infinito resolver una crisis causada por ese mismo modelo? La primera voz, la economista neoliberal. Por supuesto que sí. El crecimiento verde es la solución, no hay problema. Los mercados saben adaptarse. Pon un precio al carbono y la innovación hará el resto. Mira China, crece un 5% y al mismo tiempo reduce su intensidad de CO2 en un 4%. De crecimiento, eso sería pobreza masiva, desempleo y caos social. La clave no es parar el motor, sino cambiar el combustible. Verde más PIB es un win-win. El progreso no se detiene, se reinventa. La segunda voz, el activista del decrecimiento. Crecimiento es la palabra mágica que nos está matando. Cada punto más del PIB implica más extracción, más CO2, más destrucción. Un 3% de PIB global es un 3% de materiales arrancados a la tierra. Los países ricos deberían reducir su consumo en un 80%. Pero las COP no cuestionan el sistema, lo protegen. Hablan de transición justa mientras se expanden aeropuertos y minas de litio. El futuro no es más PIB, es más bienestar. Bután ya lo entendió, mide felicidad, no dólares. El decrecimiento no es volver a las cavernas, es volver a tener límites. La tercera voz, la líder indígena amazónica. Para nosotros este crecimiento no es vida, es pérdida. El buen vivir no se mide en cifras, sino en equilibrio. La selva no produce PIB, produce aire, agua, sentido. El extractivismo, minería, soja, ganadería, trae violencia, no progreso. Si la COP30 en Belén quiere ser histórica, tendrá que elegir Amazonia o dólares. Nuestra economía circular existía mucho antes del capitalismo y no necesitaba mercados de carbono para cuidar la tierra. Y la cuarta voz del emprendedor tecnológico. El crecimiento exponencial no es el enemigo, es la salvación. La tecnología multiplica recursos, energía solar, baterías, inteligencia artificial. Podemos crear abundancia sin destruir el planeta. El decrecimiento es rendirse. Yo no pienso reducir, pienso escalar. Necesitamos más energía, más innovación y más ambición. El problema no es crecer, es hacerlo lento. Las COP deberían acelerar, no frenar con burocracia. Y ahora es tu turno. Crecimiento verde, ¿es posible o es un oxímoron mortal? Y para terminar esto, la tercera cuestión. ¿Qué pasaría si las decisiones climáticas no se tomaran por consenso político, sino por criterios científicos? Primero, el defensor del consenso. El consenso no es lentitud, es inclusión. Son 198 países, más de 8.000 millones de personas representadas. Si uno impone, el resto bloquea. La ciencia guía, pero la política decide, porque la justicia climática no es solo física, es social. El Protocolo de Montreal lo logró así. Consenso global, acción coordinada, agujero de ozono en retirada. Sin consenso no hay legitimidad y sin legitimidad no hay acción. Segunda voz, la de la científica frustrada. El consenso político es el mínimo común denominador. La ciencia no pide acuerdos, pide límites. Los datos dicen, necesitamos reducir las emisiones un 7% anual. Ya. Y la política responde, podemos un 1,3%, tal vez en 2035. Si el IPCC tuviera poder ejecutivo, hoy viviríamos una emergencia climática global, racionamiento de combustibles fósiles, impuestos al carbono universales y geoingeniería bajo control multilateral. Pero claro, ¿quién obedecería a los científicos cuando el cambio duele? La tercera voz es la del ciudadano de las islas del Pacífico. Para nosotros, esto no es teoría. La ciencia dice que si superamos 1,5 grados, desaparecemos, y cada año de consenso político es un año más bajo el agua. Pedimos un Tribunal Climático Internacional que haga vinculantes las promesas, pero los países ricos vetan todo. El consenso tal como está nos está matando despacio. Queremos justicia, no discursos. La cuarta voz, el libertario. ¿Ciencia decidiendo políticas? Eso sería tiranía verde. ¿Quién elige a esos científicos? ¿Quién los controla? Las soluciones no vienen de comités ni cumbres, sino de mercados e innovación. El consenso es imperfecto, sí, pero protege la libertad. Y sin libertad no hay creatividad, ni progreso, ni soluciones reales. Añadimos una quinta voz en este caso, una propuesta híbrida. Tal vez el problema no sea la ciencia ni la política, sino su desconexión. Imaginemos esto.
El IPCC propone medidas basadas en evidencia. Una Asamblea Ciudadana Global, sorteada y representativa, vota las prioridades. Y el G20 las ejecuta con compromisos vinculantes. Sería una gobernanza mixta. Ciencia más democracia directa. Sin vetos, sin lobbies, con voz para jóvenes e indígenas. Sin ni tecnocracia ni diplomacia vacía. Una política del clima, con brújula científica y corazón humano. Tu turno. ¿Dictadura de la ciencia o democracia fósil? Bueno, no hay respuesta fácil, ¿no? Palabras que calman o acciones que queman. Crecimiento infinito o vida finita con dignidad. Consenso lento o ciencia urgente con riesgo autoritario. Comparte tus ideas, tus respuestas o tus preguntas. No necesitas volar a Belén para estar en la COP30. Tu sofá, tu móvil, tu barrio son la Blue Zone real. Las negociaciones se hacen en Brasil, pero la acción ocurre cada día en cada ciudad. 5 acciones. Revisar lo que compramos. Cada compra es un voto. Antes de comprar algo nuevo, hazte las 4 preguntas mágicas. ¿Lo necesito o solo lo quiero? ¿Tengo algo similar? ¿Lo usaré mucho? ¿Hay opción de segunda mano o de alquiler o compartiendo? Elegir calidad sobre cantidad es una de las formas más directas de reducir emisiones y residuos. Piensa si los comercios o bancos que utilizas tienen líneas de negocio realmente sostenibles y circulares. Segunda, apostar por la energía limpia. Si puedes, pon placas. Si no, pásate a una comercializadora 100% renovable. Y si no puedes, ajusta el consumo. Usa temporizadores, desconecta en modo espera, cocina con tapa. Cada kilovatio hora ahorrado cuenta, literalmente. Tercero, cambiar la dieta. Reducir carne roja y lácteos puede tener más impacto que instalar paneles solares domésticos. Empieza con un día vegetal a la semana. Es mejor hacerlo poco a poco que rendirse el primer mes. 4. Reparar, reutilizar, compartir. Haz del bricolaje un acto político, rebelde. Coser, reparar una tostadora o intercambiar ropa con amigos es parte de la economía circular real. Menos residuos y más comunidad. Y quinto, activarte y contagiar. Firma campañas que vayan contigo. Comparte en tus grupos de WhatsApp. Dona. Tuitea a tu gobierno en tiempo real. Dirígete a los delegados a la COP de tu país. Vota. Comparte en redes. Únete a una acción local. Crea un café del clima en tu barrio para movilizar a tus vecinos. Habla del tema. Pide transparencia climática a tus marcas, a tu ayuntamiento o a tu universidad. Las COP marcan el marco, pero el cambio empieza en las conversaciones del día a día. Tu voz también cuenta, quizás más de lo que crees. Cambia un hábito, comparte una idea, haz circular lo que importa. Si te gusta Planeta para Mañana, puedes ayudar a que llegue a más gente siguiéndolo y valorándolo en tu plataforma de podcast favorita o compartiéndolo con tus círculos cercanos. Y por supuesto, envía tus comentarios o sugerencias o preguntas directamente en la plataforma de turno o escribiendo en X, antiguo Twitter, o en Instagram o en TikTok a @planeta4manana. Sí, 4 con número y manana con N, que la ñ aún sigue estando demasiado especial para los estándares internacionales. Muchas gracias por estar ahí. Y recuerda, el futuro no se espera ni se predice, se diseña y se construye, paso a paso. ¿Vamos?